328 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen en materia de revocación de mandato y consulta popular que el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano habían denunciado un intento de Morena por llevar a reelección a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. También le presenté el video del líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, quien advirtió que era una jugada tramposa la que estaban promoviendo desde la Cámara de Diputados en Morena. Hoy está conmigo y le agradezco muchísimo que me tome la llamada precisamente de Coparmex. José Medina Mora. José, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Nacho, buenas noches, un saludo para ti, para toda la audiencia. Gracias. José Medina Mora es vicepresidente de Fortalecimiento de Estructura de Coparmex. José, ¿cuál es la trampa? Bueno, la trampa es hacer coincidir esta revocación de mandato con las elecciones intermedias. Es decir, que el presidente en funciones haga campaña para lograr ser aprobado en esta revocación de mandato y al mismo tiempo haga campaña en favor de los candidatos de Morena en estas elecciones intermedias. Es importante para el avance de la democracia que el presidente en funciones no participe en la parte electoral, y esta es una manera, y esta es la trampa. Consideramos que la elección del 1 de julio fue muy clara. Los mexicanos elegimos a Andrés Manuel López Obrador para 6 años. No se necesita aplicar una revocación de mandato. De hecho, la ley contempla mecanismos como es el desafuero, como es el juicio político, para el caso en que hiciera el presidente alguna acción que esté en contra de lo que se considera en contra de la ley, entonces se puede aplicar precisamente otras dos figuras. Okay. Entonces, esa es la trampa, ¿no? Una participación electoral en las elecciones intermedias, en lo que invitamos al presidente es que no participe, que deje que la democracia siga adelante y que los mexicanos elijamos a quien consideremos mejor para las posiciones de diputado local y federal. Ahora, José, entiendo el asunto desde el punto de vista en que lo estás planteando, el asunto de la trampa, pero exactamente ¿qué ley estaría viendo Coparmex que estaría violando el presidente López Obrador para hacer esta trampa? Bueno, la trampa es precisamente cambiar la ley para que le permita participar y estar en la boleta en las elecciones intermedias. Lo que nosotros consideramos en Coparmex, y lo ha dicho con mucha claridad nuestro presidente nacional Gustavo de Hoyos, es que existen los mecanismos legales para, en caso de que haya una acción indebida por parte del presidente, tanto el desafuero como el juicio político serían los mecanismos. No se requiere la revocación de mandato. Okay. Ahora, él lo prometió en campaña, es decir, si nos atenemos a lo que votaron más de 30 millones de mexicanos que lo volvieron presidente, pues él había prometido modificar la Constitución para llegar a la revocación del mandato. Pero hay otras cosas que prometió en campaña y que no ha cumplido, como por ejemplo, en campaña nos dijo en el Pleno del Consejo Nacional de Coparmex, el 17 de mayo del 18, que si el aeropuerto de Texcoco se construía con fondos privados, iba adelante. O sea, que lo único que quería es que no hubiera fondos públicos, luego cambió de opinión. Pues no porque lo haya prometido en campaña modificar la Constitución para que hubiera revocación de mandato sea lo mejor para la democracia del país. Y en este sentido lamentamos que los diputados hayan aprobado esta ley de revocación de mandato y invitamos a los senadores a que revisen lo que ha pasado en otros países en donde se ha aprobado esta revocación de mandato. Nada más hay que voltear a ver lo que ha sucedido en Cuba, en Venezuela y en Bolivia, 3 países en los que se ha aprobado esta revocación de mandato. Y esta parte de la trampa, porque ese es el mecanismo que han utilizado los presidentes de esos países para reelegirse. Eso consideramos que sería algo ¿la Coparmex cree que Andrés Manuel López Obrador puede ser un Hugo Chávez? Lo que en la Coparmex pensamos es que la democracia, para que avance, requiere elecciones en donde el presidente en funciones no participe. Ajá. Y eso permita que los mexicanos libremente elijamos a nuestros diputados, tanto locales como federales, y a los gobernadores que serán electos en las elecciones intermedias, y que el presidente se dedique a gobernar, que para eso lo te lo pregunto directamente, José, porque por estas referencias que haces de Bolivia y de
de Venezuela, y porque tú sabes, en campaña estuvo presente el asunto de si gana Andrés Manuel López Obrador, México se va a volver Venezuela, porque López Obrador es un Hugo Chávez. Por eso te lo pregunto, ¿la Coparmex ve en Andrés Manuel López Obrador un potencial Hugo Chávez? No, lo que en la Coparmex vemos es que hubo un mandato muy claro el 1 de julio, el país quería un cambio y votó con un 53% a favor de Andrés Manuel López Obrador. En las elecciones del 1 de julio también, y le dio un poder a Morena, que hoy le permite, con una mayoría simple en el Senado, en la Cámara de Diputados, aprobar esta ley. Lo que consideramos que es bueno para el país es que haya un balance en las fuerzas políticas y que el proceso democrático de elecciones, que fue muy limpio el 1 de julio, pues vuelva a ser así de limpio y que los mexicanos podamos elegir a aquellos candidatos que consideramos mejor en cada uno de los estados de la República. Okay. Para esto es importante que el presidente no participe en la boleta electoral. En la boleta electoral. Me preocupa digamos, el planteamiento que hace la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, porque les dice a los diputados de Morena: no, lo que pasa es que ustedes no pueden solos, por eso quieren llevar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿es el miedo a Andrés Manuel López Obrador por la popularidad que tiene, que aparezca, pues no va a aparecer en la boleta como presidente a reelegirse, sino que aparezca la opción de revocación de mandato? ¿Es miedo, Andrés Manuel? No, es, digamos, en apoyo a que la democracia en el país avance. Reconocemos el triunfo legítimo del presidente López Obrador y lo que lo invitamos es a que ahora ejerza el gobierno. Le elegimos para que sea presidente 6 años y que esté concentrado en la función de gobernar nuestro país, no que esté concentrado en aparecer en la boleta. Curiosamente, si apareciera en la boleta en las elecciones intermedias del 21 y en esta revocación de mandato saliera favorable, el que siga en el poder es una especie de reelección en sí misma. Entonces, y una trampa que dice Coparmex. ¿Un peligro para México todavía, López Obrador? No, realmente México es mucho más que un partido, mucho más que una persona. Hay una gran participación de la sociedad civil, hay una gran participación de otros partidos, y consideramos en Coparmex que eso es lo que le da riqueza a la democracia. Muy bien. José Medina Mora, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada esta noche y estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Resta